Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy continuamos revisando el caso jurídico del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien enfrenta en los Estados Unidos unas imputaciones que le está haciendo la Corte Federal de aquel país mencionado. Nuestro medio de comunicación estamos haciendo este análisis para que las personas sepan cómo está su aspecto jurídico en aquel país norteamericano, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos e incluso con los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Hace unos días se le está imputando 2 cargos en la Corte Federal en aquel país estadounidense. Es muy importante analizar estos puntos porque al director internacional se le han violentado todos sus derechos humanos constitucionales en aquel país de los Estados Unidos. Vamos a hablar referente a estos tratados el día de hoy. Comenzaremos enfocando la cuestión desde el punto de vista de las bases constitucionales de los derechos. Después consideraremos 3 clases de garantías del acusado: tener los servicios de un abogado, no autoincriminarse y no sufrir registros o decomisos arbitrarios. Como se vio claramente en el caso del apóstol Naasón Joaquín García, la forma que violentaron todas sus garantías fundamentales, sus derechos constitucionales y sus derechos humanos, que los diferentes tratados internacionales y el derecho penal internacional lo protegen, así como la Constitución de los Estados Unidos que expresa en la 6ª enmienda. Fue muy notorio cómo no respetaron todos sus derechos garantes e incluso no hubo un juicio que determinara su culpabilidad. Jamás se presentaron las supuestas víctimas anónimas a declarar ante un jurado. Cabe señalar que el sistema acusatorio en Estados Unidos, en lo que concierne a los derechos del imputado o acusado, se encuentra en la 6ª enmienda, que establece 5 principios en cuanto a los derechos que tiene un acusado en el juicio penal: el derecho a un juicio rápido y público, el derecho a ser juzgado por jurado imparcial, el derecho a ser informado sobre los cargos, el derecho a convocar a testigos y enfrentarlos, y el derecho a un abogado. Sin embargo, hemos visto cómo todos los derechos humanos y constitucionales del líder religioso han sido pisoteados en los Estados Unidos, pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala en su artículo 8, el cual reconoce que toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Recordemos que en Estados Unidos de América los tratados internacionales vinculantes para este país son ley. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, consagra en su artículo 8 sobre garantías judiciales los derechos de todo detenido y el derecho consular, consagrada expresamente en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual son parte tanto México y Estados Unidos de América, reconoce que las formalidades esenciales del procedimiento due process of law son un derecho derivado de la dignidad inherente de la persona humana, derechos constitucionales que tiene el dirigente religioso en aquel país norteamericano y que deben respetar en la Corte de Los Ángeles, California, haciendo valer sus derechos que lo avalan los organismos internacionales. Nuestro medio de comunicación vamos a estar al pendiente sobre este caso jurídico del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en aquel país de los Estados Unidos de Norteamérica. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.